Voy a hablar de la cárcel fantasma de Escobar. ¿Qué pasó? A ver, contame. Estoy refiriéndome a la alcaidía departamental construida pero sin terminar frente al cementerio municipal de Escobar. Este tema se remonta a fines de 2020. Fines de 2020, estamos hablando de 4 años y medio. Mayo del 2023, hace 2 años y días que se tendría que haber inaugurado. La alcaidía todavía no se terminó. Todavía no está funcionando. ¿En qué porcentaje? Voy a hablar de la cárcel fantasma de Escobar. ¿Qué pasó? A ver, contame. Estoy refiriéndome a la alcaidía departamental construida pero sin terminar frente al cementerio municipal de Escobar. Me interesan, me gustan periodísticamente las historias largas, las que tienen desarrollo, no lo efímero, lo del día, lo vamos al origen al principio. Es que este tema se remonta a fines de 2020. Fines de 2020, estamos hablando de 4 años y medio. Cuando el gobernador Axel Kicillof, en Lomas de Zamora, en un acto del que también participó el entonces presidente Alberto Fernández, anunció la construcción de 5 cárceles y 15 alcaidías departamentales. Fines de 2020, Kicillof anuncia alcaidías y cárceles. Una de esas alcaidías a construirse en el partido de Escobar. A fines de año 2020, también en que trajo cierto ruido, ¿se acuerda? En conferencia de prensa, sí, pero esto además, por eso la cronología. Generaciones. En diciembre del 2020, Sujarchuk, en una conferencia de prensa como la que dio hoy, en el mismo lugar, en el Teatro Seminario, en la Sala B, anuncia como cierre de año, digamos, las clásicas conferencias que antes de terminar el año de intendente, en un repaso de gestión y proyectos para el año siguiente, la construcción de esta alcaidía. Diciembre del 2020. Junio del 2021, julio, mediados del 2021, explota todo, con manifestaciones frente al Palacio Municipal, 200 personas, vecinos del barrio Donatelli, donde está el cementerio, de aledaños, de organizaciones intermedias, vecinos conocidos de la ciudad, que se manifiestan contra la construcción de la alcaidía. A partir de ahí todo un revuelo, una seguidilla larguísima de manifestaciones con más o menos convocatoria, reuniones entre vecinos, funcionarios, concejales, etcétera, 1001 vueltas que no conducen a que se revea la decisión, que incluso después queda ratificada con un estudio de impacto ambiental de la Universidad de La Plata que dice que el terreno elegido es apto para ese desarrollo. El intendente finalmente, y esto lo convalida a través del Consejo Deliberante, a modo de resarcimiento para los vecinos por las molestias de tener una alcaidía en el entorno barrial, dispone que se exima de la tasa por servicios generales. Me acuerdo, lo hizo público. Claro, y a los vecinos de los alrededores. Bueno, el tema es que la construcción comenzó en los primeros meses del 2022. La obra, la provincia la licitó y la empresa adjudicataria... Convengamos que pasamos por la pandemia, ¿no? De que empezaste con esto. Imagínate que cuando se anuncia y se firma el convenio es a fines de 2020, todavía estábamos ya en la cuarentena flexible. Por eso estábamos todavía. De hecho, la foto, las fotos del acto y de la firma del convenio es con están dos funcionarios con barbijo. Exactamente. Ferrares y el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, con quien Sujarchuk firma el convenio. Bueno, llamó la atención, quiero acelerar con esto, pero decía, esto se firma a fines de 2020, se anuncia a fines de 2020, se reacciona desde los vecinos a mediados del 21, o sea, 6 meses después, como si no se hubieran enterado, a 2 meses, a 1 mes de las elecciones primarias. Esto también tuvo una lectura de su gestión política respecto de justo tan cerca del cronograma electoral, salen estas manifestaciones a cuestionar una decisión del gobierno provincial que adhiere el municipio. Bueno, al margen de que esto termina siendo anecdótico, la obra comienza a principios del 2022. Hidravial es la empresa adjudicataria de la obra que se iba a inaugurar en mayo del 2023. El plazo de obra eran 300 días, 10 meses, bueno... Para mayo 2023 estaba previsto que se inaugurara la alcaidía. Los plazos de obra, viste, cuando es algo que lleva un tiempo, que se cumpla, claro, no es que si es una semana, bueno, fueron 10 días. Ahora, mayo del 2023, hace 2 años y días que se tendría que haber inaugurado. La alcaidía todavía no se terminó. Todavía no está funcionando. ¿En qué porcentaje está vos que estás? 90% de ejecución. Está avanzado. Sí, vos la ves
y desde el falta poner en exterior, funcionamiento. detalles, sí. Sí. Estuvimos haciendo un vuelo con dron para una nota de día 32, está todo terminado, los pabellones, las torres, el perímetro, las celdas, son 88 internos los que puede alojar esta unidad penitenciaria. Bueno, ¿Qué es lo que quedó falta? ¿Qué es lo que falta para que se ponga en funcionamiento? pormenores, pero ahora ya llegó, porque en el interín se dejó de hablar de este tema. Quedó perdido como si nada. Llegaron las elecciones del 2023. Se podía especular que quizá por una cuestión política, para no reavivar ese ruido, la obra quedaba paralizada hasta después de las elecciones. de las elecciones. Pasa que después de las elecciones hay un cambio de gobierno nacional, hay un cambio de paradigma total, hay un nivel de incertidumbre altísimo. Entonces ahí tenía sentido que si la obra estaba parada por una cuestión política, por una cuestión también coyuntural de la política, quedara frenada hasta que el panorama sea más cierto. Cuando uno consultaba en el municipio, era como hablar del Gran Bonete, porque nadie lo tenía la respuesta, y había... Usted consultó. Siempre, es un tema que hemos seguido recurrentemente. Y después, la última novedad que hubo fue en agosto del año pasado, cuando se inaugura el edificio de Boero Office, donde funciona el polo judicial, de esto ya hemos hablado también. Estuvo el ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, y dijo: la alcaidía va a estar terminada antes de fin de año, agosto del año pasado. El ministro de Justicia dice: la alcaidía va a estar terminada a fines del año, de este año 2024. Del año pasado. Del año pasado. Bueno, y pasó fines del año pasado, y hoy estamos en junio del año siguiente, y la alcaidía sigue ahí. Y casi tal terminada, casi a punto de... Casi, pero veremos. ¿Alguna traba burocrática? Digo, por el cambio de gobierno estoy hablando. La respuesta a la que arribamos es que hay un tema administrativo con la empresa Hidravial, Con la empresa constructora. exacto, que impide continuar tal cual está planteada la obra, a la que le falta un cachito. Entonces, una de dos: o se revé el contrato y se hace una nueva contratación, o se hace una licitación nueva por lo que falta de Por la lo que obra. falta. Ujú. Hasta ahí. Es una explicación, para mi gusto, bastante flaquita. Un poco escuálida. Perdón, ¿la explicación esa es la que usted cree que es? ¿O No, le esa digo- es la explicación que conseguimos consultando ok. fuentes municipales que bueno, están en tema. bueno, vamos a aclararlo entonces. No sé Perfecto. si esta es la misma Pensé que era respuesta. su proyección a lo que podría llegar a pasar. No. Mi especulación es que puede ser que haya algo de eso, pero que además esto implica, si se pone en funcionamiento, que la provincia tenga que disponer de mayores recursos del servicio penitenciario bonaerense Claro. afectados a esta nueva unidad. Recursos Y eso, humanos. Recursos, claro, de Además. personal, Y sí. administrativo, los Sí, 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 guardiacárceles, sí, todo lo que implica. todo lo que se necesita para que Entonces, funcione. es poner en marcha una nueva unidad operativa que insume un presupuesto en un momento en el que la provincia está escasa de Claro. recursos. Por eso porque, decía, sí. entre otros motivos, el gobierno nacional ha recortado fondos, Claro. y sobre todo el fondo de seguridad. Claro. Entonces, bueno, quizás sea más de un motivo, quizás sea más de una razón, quizás no sea solamente un tema técnico-administrativo, sino sumado a eso un tema político. Lo cierto es que aquel revuelo del 2021, cuando los vecinos salían a la calle pidiendo que la alcaldía Ya sea no, radicalizada, ya mermó. mermó. Pero lo cierto es que han transcurrido desde aquellas protestas 4 años. Más tiempo de lo La estipulado. alcaldía no está funcionando, y esta es el asterisco final, que sí está implementado el descuento, en realidad la exención tributaria del municipio a los vecinos frentistas y de los alrededores para que no paguen la tasa de servicios Eso está generales por 5 años. eso está funcionando. Eso sí se implementó. Perfecto. O sea, todo costo. Lo hasta que acá- habían dicho se está implementando. Hasta acá todo costo para el municipio que tuvo que poner. Bueno, convengamos que costo político. más allá de que todavía no esté en funcionamiento, la edificación está. Está ahí uno. Digo, para el vecino ya está. Sí. Digo, más allá de que no esté funcionando. Exacto, pero bueno, cuando funcione va a cambiar bastante también la dinámica del lugar. Lejos, la cuadra más lúgubre del partido de Escobar. En una sola cuadra, Geles al fondo, tenés el cementerio de un lado, enfrente el crematorio municipal, la sala velatoria municipal y la alcaidía. Está como para quedarse ahí de noche en un apagón, ¿viste? Ya está, trágame tierra. Al margen de eso, la alcaidía en algún momento va a funcionar. Dudo que eso sea un elefante blanco in eternum, pero por lo pronto la cárcel está vacía, decía todo costo político para el municipio, que en su momento tuvo que salir a defender este proyecto, esta localización, porque el predio es fiscal. Tuvo que resignar ingresos por esta extensión tributaria, y hasta ahora la alcaldía no funciona. Que además es importante que funcione. ¿Y cuál sería el beneficio para los vecinos del partido de Escobar? Bueno, que 90 detenidos sin condena en proceso abierto
puedan estar alojados en un lugar adecuado para esa finalidad, y que de esa manera la policía bonaerense, que hoy los tiene en sus calabozos, en los calabozos de sus comisarias, Sí. pueda desatenderse de esa función para Sí. la que no fue Sí, creada. descentralizar lo que está pasando ahora en cada Vos comisaría. tenés hoy comisarías con calabozos Sí, 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 atestados, y el personal no está Abocado a capacitado otra cosa, claro. para Sí, sí, esa sí, sí. función, Queda claro. porque no es su función originaria. Para eso están las alcaldías. Y esos recursos de la policía pueden estar destinados a tareas de seguridad de la prevención gente. y de Perfecto. seguridad en la vía Perfecto. pública. Así que, bueno, ahí Quizás está. esa parte positiva que estás diciendo vos es la que menos se difunde, ¿no? Porque siempre Sí. uno termina en la problemática o en esto de, che, se juntó mucha gente que no quiere que se realice, Sí, ¿no? y ahora es más difícil que nunca, porque cuando se empieza a poner de moda el discurso de al delincuente bala, decir, bueno, ¿por qué le van a poner un lugar con mejores condiciones? Y ya cuando tenés que discutir cuestiones así de, Sí, bueno, justamente de si hacia está bien lo infrahumano, bueno, a mí ya me Aterra. supera un poquito. Sí, sí, sí. Exacto. Bueno, justamente hoy cuando pasaste el audio tenía que ver un poco con eso la explicación. Sí, iba por ahí. Sí, iba por ahí. Estaba hablando de cómo se podría legislar lo que se declara. Sí, y decir, sí. bueno, artículo primero, Sí, Martín sí, Potocar sí, el no, chorro, no, tiro en la- sí, no hablaba de esa política dura, sino de una política más inteligente en materia de seguridad. Bueno, entonces, cuando hay tanta gente a favor de dejarlo que se muera y se desangre, decir que el detenido tenga mejores condiciones Sí. de alojamiento, que muchas veces hay gente que después es liberada porque no tiene nada que ver. Sí. Son detenidos, Sí, no sí. son condenados. Condenados, sí, sí. Después que, del- que está bueno aclararlo también eso, ¿no? Porque mucha gente se ha la comido... gente figura que si están detenidos son todos homicidas, violadores Tal cual. o no sé, y muchas veces nada que ver. Son perejiles, o son gente que cayó que no tiene nada que ver, Sí, o que o- cometió un delito menor. Sí, o que no lo cometió directamente y se comió Un garrón tiempo. también. Total. Y seguramente cada uno tiene algún conocido que por ahí la pasó ahí a la sombra un rato sin comerla ni beberla. Bueno, en fin. Y además serviría, por si a esa gente, digo, que no le importa que un detenido esté en condiciones medianamente acordes. Por Humanas, lo menos- nadie está diciendo que tengan privilegios. Sí, ni nada sí, por el tampoco le van a estilo, poner Netflix, ¿viste? No, Le van a no, no, hacer no, no, armar, no, ¿viste? no, Bueno. sí, queda claro. Sino claro. que- Sí, humanas. Si no le importa eso, que le importe que la policía bonaerense pueda estar abocadas full A la lo seguridad que de tiene que hacer y no a estar cuidando bien. gente que no sabe cómo cuidarla porque Clarísimo. no fueron capacitados para eso. Clarísimo. ¿Queda un minuto sí, más? queda un minuto más. Yo le iba a hacer una pregunta igualmente, Sí, que no sé si tiene que dale. ver con el caso, pero ya que remitió al principio con el tema de la conferencia de prensa y de lo que habló el intendente Ariel Sujarchuk sobre la posible detención de Cristina, me gustaría saber su opinión. ¿Qué pasa si mañana sucede eso, por ejemplo? Digo, me voy más allá de los límites de Escobar, ¿no? Estoy hablando a nivel país. Y la verdad que el país está bastante impredecible, pero cosas que uno puede más o menos aventurarse que ocurran, va a haber grandes movilizaciones de sectores del peronismo y quizá un panperonismo para denunciar la ilegítima condena a Cristina. Si eso va a favorecer a la postre electoralmente al peronismo o no, desconozco, falta, y pueden ocurrir otros acontecimientos. Eventualmente Cristina no podría ser candidata a diputada provincial como se postuló. Si esto a su vez hacia adentro al peronismo lo hace cerrar filas con un poco más de convencimiento y no así con cinta scotch, esta de la unidad. Usted está diciendo que lo puede llegar a fortalecer. Sí, en el sentido de decir, che, ¿Pasó esto? a ver, si ese cimbronazo hace reaccionar y de poner algunas actitudes de mezquindades o de pequeñeces en pos de un objetivo un poco mayor, acorde Veo que se a... especula mucho, de decir, no le conviene al gobierno nacional que quede detenido. No le conviene, mira. O sí, no sé, a digo, ver, estoy hablando ejemplos en interrogatorio. Dos ejemplos que se me ocurren rapidísimo de le conviene y no le conviene. A ver. Le conviene para que todos aquellos que dicen chorra, presa, digan bien, Javo. La metió presa. Bien, Javo. Bien, Bueno, o sea, sí, bien entendió. Milei, Sí, se entendió. presa la chorra. Sí, 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 Y sí. que, para ese electorado, para ese segmento de la sociedad, sí le suma. Ok. Te digo para dónde no le suma, y se me ocurre un ejemplo que es hacia afuera. En la mirada internacional del exterior, en un país donde la principal referente de la oposición, Sí. que tiene previsto postularse y es presidenta del principal y más tradicional partido, en este caso, ahora opositor del gobierno nacional, es condenada, detenida cuando va a ser candidata, me parece que eso habla de situaciones que uno por ahí, salvando las abismales distancias, puede ver en lugares como Venezuela. Sí. ¿No? Decir, che, ¿qué está pasando? Bueno, Que meten presos a líderes opositores. se vino No muy- parece muy saludable institucionalmente. Se vino muy rápido la figura de lo que pasó en Brasil, por ejemplo, ¿no? Bueno, ese es un mejor ejemplo, sí, tal cual. Con Lula. Con Lula. Que bueno, después la historia, ¿no? El camino que hizo, finalmente es liberado por lo mismo que lo metieron preso y termina siendo presidente de vuelta. Por eso. ¿no? Bueno, así que la verdad Bueno, es tan dinámico. un todo es posible.
Sí, yo creo que todo es posible. Lo que no sé, A ver. entre otras cosas que no sé, que son un millón de cosas, y más también, es este cantito que hay veces que le señalan al peronismo o que se señala entre dentro de la fila del ver, peronismo de ¿cuál? si la tocan a Cristina, ¿qué quilombo se va a armar? Yo no sé si se va a armar quilombo si la tocan a Cristina en el sentido de tocarla con con su esposas, digamos. Sí, privarse de la libertad. Porque ya después de que le hayan puesto una pistola en la cabeza para matarla y no hubo tal quilombo, a menos que por ahí sea un quilombo en el sentido más laxo de la palabra y sea el ruido que vamos a hacer en la calle en una manifestación 24 horas después. Sí, Porque si no, está bien. arde Troya no ardió. Y ese canto es como un himno. Y ya la tocaron, le pusieron un chumbo en la cabeza que no salió de la bala, pero si no estaba muerta. Y no se armó, no es que ardió Troya. Tampoco incito a que arda Troya. Lo que digo es qué va a pasar con ese canto cuando se ocurre que la condenan a ir presa. ¿Qué pasa? Ahí la tocan, judicialmente la tocan, Total. la privan de su libertad. Sí. Se arma quilombo. El peronismo dice, bueno, a ver, pará, hasta acá nos comportamos más o menos normal, estos son unos sacados que hacen cualquier cosa, la quisieron matar, son terriblemente agresivos. La pregunta de la gente es, che, si sucede esto, ¿hay peligro de gobernabilidad? Bueno, se verá. Yo no creo que haya alguien que tenga una respuesta certera, que diga algo que efectivamente sea lo que vaya a ocurrir. Me parece que esto es momento a momento y se ha visto... Es un poco remanida la frase en Argentina. Repito lo que dice la gente en la calle. No, estoy hablando como... Estoy de acuerdo. Lo que iba a decir... Como cualquier ciudadano o ciudadana que está al tanto de la realidad y de lo que sucede y se queda con esa pregunta, no se queda con ninguna respuesta. Que creo que no la tenemos tampoco acá en la mesa. No, habrá que ver. Me parece que ninguno tiene la respuesta, así que podríamos elucubrar largo y tendido, pero no llegaríamos a ningún aporte concreto. Me parece que sí, que si Cristina va presa, van a pasar cosas que no pasarían si Cristina queda libre. ¿Qué cosas van a pasar? Bueno, no sabemos. ¿Queda alguna pastilla? Cortito. A ver. Defensoría del Pueblo vacante. Sí, hubo una conferencia de prensa de quien era el titular, ¿no? Guido Mesa. Tuvimos ahí. Cumplió su periodo de 4 años. No quiso renovar. Bien podía haberse postulado nuevamente. Lo explicó. Le preguntaron y dijo que no estaban dadas las condiciones políticas. Guido Mesa es el segundo defensor del pueblo de Escobar después de Rocío Fernández, que fue quien inició la Defensoría del Pueblo ya por un lejano 2008, 3 mandatos, 12 años como defensora del pueblo. Para reemplazarla también hubo un impas hasta que finalmente se consensuó el nombre de su sucesor. Ambos tienen algo en común, que es su origen. Voy a esto, la ordenanza que creó la Defensoría del Pueblo establece que el espacio político que tiene que postularla es el bloque de concejales de la oposición con mayor número de integrantes. Bueno, en su momento, a Rocío Fernández y a Guido Mesa lo impulsó Juntos por el Cambio, o su denominación del momento, Cambiemos, sí. Bueno, Roberto Costa, en pocas palabras, el espacio político que lideró Roberto Costa. Con lo cual, el padrino político de Rocío Fernández fue Roberto Costa y el padrino político de Guido Mesa fue Roberto Costa. Tienen el mismo origen y también el mismo destino, que es haber abandonado las filas del espacio político que los promovió, porque Rocío Fernández dejó ese espacio para incorporarse al de Ariel Sujarchuk, es funcionaria, actual secretaria de Seguridad, y Guido Mesa también abandonó el espacio de Juntos por el Cambio. No sé cuál será su destino, pero sí se ha visto una afinidad muy clara con el gobierno de turno. ¿Quién tiene que promover al próximo defensor del pueblo? Como dijimos, el bloque de concejales de la oposición con mayor número de integrantes, que hoy es La Libertad Avanza. Así que el próximo defensor del pueblo de Escobar será el primer defensor del pueblo libertario de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuándo? Debió haber ocurrido ya, porque el Consejo Deliberante convocó a la inscripción de postulantes, nadie se presentó. Extrañamente, nadie se presentó. ¿De La Libertad Avanza? Nadie de nadie, porque en realidad La Libertad Avanza puede promover, pero vos te puedes inscribir, yo me puedo inscribir, de acuerdo a determinados requisitos, preferentemente si sos abogado sumas más puntos, pero no es excluyente. No es excluyente, perfecto. Exacto. Cualquier vecino del Partido Escobar que cumpla mínimos requisitos que están publicados... Pero no se presentó nadie. Nadie. Una de dos, o de tres. O a nadie le importa ser defensor del pueblo de Escobar. Esa es una. O nadie vio la convocatoria, que también es muy probable, porque la publicó creo que la web del Consejo Deliberante, casi como para que nadie se entere. Y 3... capaz que hay un acuerdo político
que es, dejemos pasar esta vuelta, cerramos las listas para las próximas elecciones legislativas primero, acomodado ese asunto. Porque ahora hay una línea interna, ¿no?, que está manejando la Defensoría. Ahora siguen los adjuntos. Por eso. Los defensores adjuntos. Bueno, yo dije línea interna, pero se entendió. Claro, Lo dijiste sigue bien. funcionando, no es que se rota con perfecto, candado pero hasta que vale, venga... vale aclararlo eso. Bueno, exacto, hay un equipo institucional que funciona, el que caducó con su mandato, que es de 4 años, En la Guido cabeza. Mesa, que dijo, Ok. no renuevo, ¿por qué? Y probablemente porque los libertarios no iban a votarlo a Guido Mesa, entonces digo, ¿para qué me voy a presentar si no me van a votar? Ok. Porque vengo del PRO, y o sea, estuve con Sujarchuk, no me van a poner a alguien de ellos. Entendí. Perfecto. Ahora, la Libertad Avanza no inscribió No inscribió a nadie. O sea, sabiendo que a ellos les correspondía y que era Sí, para... sí. Entonces, entiendo, porque hay información que te llega. estuve buscando, A sí, ver. no es que me llegó, digamos, no es que iba Buscaste. haciendo running por la Hace mucho no te veo. por la calle de Munchis, viste, a lo más Juli, me encontré ahí con no sé, con un cascote con un papel envuelto que decía la posta de la Defensoría del Pueblo, es que... Pero lo que sí pasó es que se hizo una convocatoria, la Libertad Avanza no inscribió a nadie. Ok. Va a haber una nueva convocatoria, que es lo que prevé la ordenanza, si no se presenta nadie, hay que volver a convocar. ¿Cuándo va a ser esa convocatoria? Después del cierre de listas, que es ahora, el mes que viene. Y antes de las elecciones, la Libertad Avanza estaría promoviendo su candidato, que después tiene que tener acuerdo de todo el Consejo Deliberante. Pero bueno, hoy está vacante la Defensoría o el cargo de Defensor del Pueblo. El común denominador que dijimos entre Fernández y Mesa es que surgieron de Roberto Costa y terminaron con Sujarchuk. Y el dato es que el próximo Defensor del Pueblo de Escobar va a ser el primer Defensor del Pueblo libertario de la provincia de Buenos Aires. Alguien de la Libertad Avanza va a estar a cargo de la Defensoría del Pueblo. Próximamente me dijeron que eso va a ser antes de las elecciones. Bien, ¿escuchó algún nombre? No, hay varios nombres, Sí, pero... lo escuchó. No, o sea, Perfecto. esto Sí. es así. A ver. Esto es así. Hay muchos nombres No, dando pero hay- vuelta. ok. Pero hay muchos nombres dando vuelta para distintos cargos. Entonces, los que no van acá Van a ir a compiten otro- para allá. Puede ser que Los que alguno, compiten para acá, no puede compiten ser que para alguno allá. de ellos sea el próximo defensor. Yo te defensor digo, del pueblo. Martín Pozo está sonando como candidato a No, no me- concejal. no de la me Libertad- nombre a mí, hoy sos porque vos. hoy no- no estás. Martín Pozo suena como posible candidato a concejal por la Miren que hace Libertad un Avanza. recorte de esto. Veo que hay Pero medio- si me dejas hablar de corrido, sirve como recorte tramposo para A ver, una dale, fake. Si no, dale, si a me ver. interrumpía aclarando que es mentira, no me funciona. Martín Pozo es uno de los nombres que está en danza como candidato a concejal de la Libertad Avanza. Ahora bien, si por X motivo en la rosca interna libertaria Martín Pozo no queda como candidato a concejal, sobrevive para ser candidato a Defensor del Pueblo de Escobar. Bien, ¿por qué no se pone usted? Porque siempre es más fácil poner ejemplo Al al otro. otro. Si no es autorreferencial y hasta Hoy- uno se compromete hoy innecesariamente. hoy me toca a mí ser elegido. A ver, Pozo. Para el pase. vamos fácil. Es así entonces. Pero hay muchos nombres dando vueltas. Hay varios nombres, pero a ver, uno puede ir para concejal y capaz que vos. Sí, 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 estaba, claro, sí, sí, Pozo claro, del claro. Defensor del Pueblo no va a ser porque Pozo va de concejal. Ah, bueno, entonces van los otros que estaban en danza. Clarísimo. Y de hecho, a ver, se postulan varios, mínimo 2 hay que promover. Ok. Pero se pueden postular, no sé, 10 y después ese espacio político dice, a ver, estos son los que yo promuevo, que el resto decida cuál le parece mejor. Queda todo dicho. Bueno, así que próximamente hablaremos de quién es el nuevo defensor, pero faltan 2 meses. Bien, seguramente no va a ser el próximo mes que nos reencontramos acá, si le parece, en el mes de julio. Por supuesto. Ya casi en invierno. Ya arrancando la segunda mitad del año. Es verdad, ya arrancamos. Es impresionante cómo se pasa tan rápido, ya más cerca de las elecciones también, ¿eh? Sí, también, bueno, se va a imponer De en- las en listas. nuestro espacio. ¿Será hablar. ese nuestro próximo capítulo? No sé Julio. si vamos con el cierre. Me parece que no. No importa, los Bueno, tira- sí, bueno, lo vamos acomodando decimos de que sí, acuerdo a sí, esa vamos. necesidad, Ah, dale, ¿no? dale, dale, que me es parece muy importante. Gracias, Qué Ciro, como astuto. siempre.